Tendemos a pensar que la historia no se va a repetir. Llevamos desde 2009 con una confianza ciega en la bolsa americana, que hace que tú te sientas tranquilo todos los días pensando que esto va a durar para siempre. Ten cuidado con estas cosas de dar por hecho que todo sube de forma continua, que no siempre pasa. Eso es demasiado grande para dejarlo caer. La burbuja, esto que estamos creando, cada vez crece más y cuando eso explota te llevas un choque de realidad muy desagradable. La historia no se repite, pero rima. Vivimos una auténtica hecatombe. ¿Vas a meter más deuda cuando el problema es la deuda? No estamos como en la pandemia. En la pandemia no había problemas de inflación. Tú no estás buscando la solución. Mándale a la gente durante 2 años dinero a su casa para que siga consumiendo aunque no trabaje. Se financiaron sectores que en otras circunstancias habrían colapsado. Esa creencia de lo van a arreglar empieza a pasar factura. Lo que vives es lo que define cómo actúas. Hay gente que lleva 10 años y se cree que ya lleva mucho tiempo. Y en 10 años tú no has visto ninguna crisis severa. En el año 86 la bolsa española subió algo más de un 70%, una auténtica barbaridad. Todo lo que compraba subía y yo decía, "Buah, esto es facilísimo. Me voy a hacer millonario". Y luego llegó el crash del 87 y me puso en mi sitio. Descubrí que no sabía nada. Cosas que no podrían pasar, que empiezan a pasar. No soy el que más gana, pero llevo 40 años ganando. Hay mucha gente que ganaba más que yo, pero ya no está. Eres inversor, te guste o no, y si no eres perdedor, seguro. Un 2% de inflación, en 10 años tu dinero vale un 22% menos. Y la gente tiene que ser consciente de eso. Al inversor medio le diría, no pretendas ganar dinero, pretendes solo sobrevivir. Las oportunidades que vas a encontrar, si consigues sobrevivir, van a ser espectaculares. Da igual cuánto ganes, tienes que aprender a destinar un 10% al ahorro. Si eres joven, tu mayor aliado es... Para este episodio de Creando Capital con el economista youtuber nos encontramos de nuevo en Madrid con un invitado que regresa aquí al podcast. Es Pablo Gil, colega economista, inversionista con décadas de experiencia en los mercados financieros, uno de los divulgadores económicos financieros en español más importantes. Así que Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, Gabriel, un placer estar de nuevo aquí y nada, a disfrutar el momento, que hay muchísimos temas que creo que son cruciales para que tu audiencia pues sepa cómo opinamos sobre lo que está ocurriendo. Exactamente. Y bueno, y en el episodio anterior que estuviste aquí, estuvimos haciendo como un diagnóstico de la situación económica del mundo. Y hoy quiero que vayamos un poco más a los temas más prácticos, si se quiere, concretos, ¿no? Porque, y bueno, y yendo también un poquito hacia atrás, porque tú tienes ya casi 40 años invirtiendo en los mercados financieros. Seguramente tú has podido ver muchas crisis, digamos, turbulencias económicas, recesiones y demás. Entonces, no sé si nos pudieras comentar o comenzar por ahí, de a lo largo de todo este tiempo, qué observaciones, qué aprendizajes te han impactado más en estos tiempos. Bueno, yo siempre digo que lo que vives es lo que define cómo actúas, ¿no? Antes de entrar en materia, recuerdo las charlas con mi abuelo, que había estado en la guerra, y cuando él me hablaba del hambre y del miedo, en las trincheras, por mucho que te lo quiera contar, tú no has estado ahí, ¿no? Te cuesta muchísimo entender qué es el frío, qué es el hambre, pero para él evidentemente eso deja una muesca, ¿no? en su alma de el miedo a volver a eso, ¿no? En las crisis financieras, cuando tú llevas 40 años, como me pasa a mí en los mercados, yo empecé en el año 86, no tenía nada más remota idea de nada. En aquella época, en el año 86, la bolsa española subió algo más de un 70%, una auténtica barbaridad. Y yo invertía y claro, todo lo que compraba subía y me sentía un genio. Y yo decía, "Buah, esto es facilísimo, o sea, acabo de descubrir la gallina de los huevos de oro, me voy a hacer millonario". Y luego llegó el crash del 87 y me puso en mi sitio, descubrí que no sabía nada y que había que estudiar para poder sobrevivir en los mercados, ¿no? A partir de ahí empieza un camino largo, ¿no? de aprendizaje, en una época donde no hay internet, donde buscar informaciones a través de bibliotecas y no siempre encuentras lo que vas buscando. Y me enfrenté luego a la crisis del año 97, que fue una crisis sobre todo de divisas. Acuérdate que en aquella época las divisas asiáticas estaban casi todas con un peg al dólar, es decir, estaban de alguna manera ligadas a la evolución del dólar. Y cuando caen los tigres asiáticos, que en aquel momento era el pulmón de crecimiento, era la tecnología más avanzada, estaba ahí en esos países, empezó con el baht tailandés. Y bueno, fue un horror porque muchas economías que habían liderado crecimiento económico entraron en recesión, desplomes brutales de cotizaciones de monedas.
Y luego eso tuvo su siguiente salto un año más tarde con la crisis del rublo en Rusia, que provoca el primer impago de la deuda rusa y bueno, en 2 años vivimos una auténtica hecatombe que se trasladó a nivel global, ¿no? Después tuvimos 2 años muy bonitos donde se recuperó el mercado de forma rapidísima y estábamos en los finales de la burbuja.com. Estábamos hablando del cambio del modelo económico. La narrativa de la gente en aquel momento era no puedes utilizar la forma de valorar las compañías porque Internet lo va a cambiar todo, algo que te recuerda mucho a la IA de ahora, ¿no? Sí. Esto acaba con los pilares de lo que ha sido el análisis fundamental de toda la vida. Y cuando llega el año 2000, estalla la burbuja.com, el Nasdaq baja durante 2 años un 83%, la mayoría de las empresas tecnológicas quiebran, grandes valores que habían sido emblemáticos en aquella época, como pasaba con Cisco, no han vuelto a donde cotizaban en el año 2000, después de 25 años. Otros sí, otros como Microsoft se hundieron un 75%, pero mira ahora dónde están, ¿no? Pero grandes iconos de lo que era en aquel momento el triunfo de la tecnología. Nokia era un buen ejemplo, ¿no? de aquella época. Era el teléfono, era el Apple que hemos vivido durante la última década, era Nokia. Bueno, pues colapsó y nunca más recuperó esa postura emblemática. Y yo aprendí mucho en la crisis 2000-2001 porque es tal vez una de las crisis más largas en tiempo, salpicadas de eventos como los atentados del 11 de septiembre de 2001, que era algo inaudito que pudiesen atentar en Estados Unidos una organización terrorista de semejante magnitud, ¿no? Con las Torres Gemelas. ¿Y cómo gestionas todo eso? La bolsa cerrada durante 6 días, algo que nunca había ocurrido. Te va nutriendo como trader, como inversor, empiezas a aprender cosas que no podrían pasar, que empiezan a pasar, y dices, bueno, a partir de ahora voy a tener una mente mucho más flexible ante ciertas cosas. Después llega la burbuja inmobiliaria 2005, 6, 7, en 2008 estalla. Cuando estalla la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos provoca una crisis financiera en la que en un lapso de 2006 a 2014 quiebran 492 entidades financieras. La gente habla siempre de Lehman, pero 492 entidades. Y de nuevo lo que no podía pasar pasa. Ahí se ven situaciones dramáticas donde casi colapsa el sistema financiero como lo conocíamos. Se tiene que intervenir a la banca americana y se le inyecta dinero público. Después se traslada ese problema a la crisis periférica, a los famosos PICs, Portugal, Italia, Grecia, España. Pierden el respeto de la comunidad internacional y ya no hay financiación para esa deuda que queríamos emitir y se pone en duda la posible evolución futura del euro, ¿no? Hay gente que dice vais a volver al marco alemán, a la peseta española, a la lira italiana, al franco francés. El mundo anglosajón empieza a decir se acabó el euro, hasta que Mario Draghi consigue el apoyo de los países del norte y dice whatever it takes, tengo aquí 800.000 millones disponibles para comprar la deuda de los países del sur si nadie más la quiere comprar, y eso arregla en 24 horas casi, como quien dice, el problema. Pero colapsó la bolsa, los mercados de bonos, bueno, sufrieron una barbaridad, el euro, y después de esa tenemos la crisis del pinchazo de la burbuja en la bolsa china en 2016, con un desplome de un 70 y tantos %, y en 2020 la pandemia. Y todo este camino te va, como digo yo, marcando. Y yo para mí, y yo además tuvimos que gestionar un fondo desde el año 2000 al año 2013, con lo cual fíjate que en ese periodo de 13 años, con un fondo de 500 millones de dólares, empezamos con la crisis.com, pasamos por la crisis de 2008 y después la crisis periférica. Nos comimos 3 grandes crisis en nuestra gestión. Y aprendimos que la gestión del riesgo era lo más importante para sobrevivir y para que nuestro cliente potencial dijese, bueno, yo compro tranquilidad, un retorno razonable, no vamos buscando un home run, ¿no? Y nosotros teníamos un fondo que era market neutral. Y nos permitió conseguir premios en 2002 y 2008, que fueron justamente los peores años de la crisis, porque ahí ganamos un 22% en 2002 y un 4 y pico en 2008, a pesar de que el sector bancario cayó más de un 90%.
Entonces, para mí, cuando llegas al momento actual, ¿no? Un poco los inversores de ahora miran el mercado y dicen, no pasa nada. Digo, no pasa nada, no ha pasado nada todavía, pero sí puede pasar. Lo que pasa es que tú no lo has vivido y eso lo explica también Ray Dalio muy bien. Dice, no hay nada más duro que cuando te enfrentas a una situación que para ti es novedosa, aunque a lo largo de la historia se ha dado en otras ocasiones. Yo, gracias a haber estado 40 años en los mercados financieros, he tenido que vivir crisis de deuda, crisis de divisas, crisis bursátiles, crisis inmobiliarias, y eso me da, pues como digo yo, un barniz bueno, cuidadito, yo no pretendo hacerme rico en los mercados. Si tengo una situación financiera muy buena, es por haber hecho mi trabajo bien, y lo que intento de los mercados financieros es revalorizar mi patrimonio, controlando siempre el riesgo, y seguir aquí por mucha crisis que venga. Ese es mi enfoque. Para un chaval joven te dirá, no, yo tengo 1.000 euros o $1.000 y lo que quiero es que sean 10.000. Digo, ya, claro, pero es que entonces no puedes gestionar el riesgo. Vas a hacer una gran apuesta y por eso se van a los meme stocks, se van a las criptomonedas. Digo, pero tú no estás obteniendo... Yo a mis hijos a veces les digo, no, tienes un 4% de rentabilidad en renta fija, y me miran y me dicen, un 4%, papá, tengo 1.000 euros. Eso me da para pagar una pizza. Y claro, yo les entiendo. Dicen, no, para ti no es la inversión adecuada, pero yo sí tengo una parte ahí. Entonces, para entender cómo hago yo mis inversiones, tienes que ver en qué mundo has vivido, ¿no? Y mi mundo ha sido un mundo donde el mercado me ha recordado que tomar excesivos riesgos hace que pierdas compañeros de viaje a una velocidad de vértigo. Yo siempre digo, a lo mejor no soy el que más gana, pero llevo 40 años ganando. Hay mucha gente que ganaba más que yo, pero ya no está. Porque en cualquiera de estas megacrisis desaparece, porque el nivel de apalancamiento que tenían era excesivo, ¿no? Entonces, soy un poco como barniz de lo que hablamos, ¿no? Y yo sé que mucha gente no lo entiende. Hay gente que lleva 10 años y se cree que ya lleva mucho tiempo. Y digo, en 10 años tú no has visto ninguna crisis severa, porque la del COVID, la bolsa americana acabó en máximos históricos ese mismo año. Es decir, tuviste un susto, no una crisis. Y en 2022 tuviste un susto que duró hasta octubre, que fueron 10 meses. Tú no has visto lo que es 2 años o año y medio sufriendo y sufriendo y sufriendo. De hecho, la última vez que has visto eso es en China. Y cuando China llegó al momento de compra, nadie quería comprar. Eso te da una idea. La gente dice, no, a mí no me pasaría. Digo, ¿compraste China? Pero si no compraste China, que estaba a precios de 2008, tirado, con un gobierno bajando tipos, metiendo estímulo fiscal, y no lo viste, no la vas a ver cuando lleguen las malas. Esta es la mejor demostración de lo difícil que es anticiparte a una crisis, regular el riesgo y aprovechar la caída para meterte en el mercado. Efectivamente. Y allí está la diferencia entre los que sobreviven cuando invierten en los mercados y los que lo pierden todo. El problema es que la mayoría no sabe cómo hacerlo. Vemos demasiadas opciones, muchos riesgos y no sabemos por dónde empezar. Por eso, como regalo por estar aquí, Pablo nos está dando acceso a su clase privada donde explica los 3 pilares para proteger tus ahorros y rentabilizar tu dinero en esta época especial que estamos viviendo. Como ves, Pablo es un inversionista con décadas de experiencia gestionando millones de dólares de capital, conoce muy bien cómo funciona el mercado y lo enseña de forma muy sencilla y didáctica. No tienes que ser experto ni tener mucho capital. Solo tienes que hacer clic en el enlace que dejamos en la descripción del video o escanear el código QR, escribir tu nombre y tu correo y tendrás acceso inmediato. Recuerda que invertir es una obligación. Y ahora continuemos en conversación con Pablo Gil. Y incluso cuando vemos la gente que tiene como, digamos, poco tiempo invirtiendo, que se podrá ver mucho, como tú dices, 10 años, lo que sea, o quienes entraron en la pandemia con los cheques de estímulo y todo eso, la gente cree como que ya es experto invirtiendo porque ganó mucho, pues ya sea en la bolsa, en las criptomonedas, incluso en los bienes raíces, como que de repente invirtieron porque había dinero, digamos, y estaba el crédito barato. Este entorno es lo mismo que decir, soy un gran nadador y descubres que está en un río donde hace pie, no cubre, y con una corriente suave a favor. Y dices, no, tú sabes flotar. Tú no sabes nadar. Nadar es lo contrario, es nadar contra corriente, no ahogarte, no cansarte, saber llegar a la orilla. Warren Buffett lo explica muy bien cuando dice eso de, ¿no? Cuando baja la marea se ve quién va desnudo y quién lleva bañador, ¿no? Dice, pero lo que pasa es que la marea lleva durando tanto tiempo que casi todo el mundo se considera buen nadador. Exacto.
Exactamente, exactamente. Y bueno, y tú en el podcast anterior mencionabas esto de la frase de que los fuertes crean tiempos, no sé, ricos, como se diga, pues eso crea personas débiles, los tiempos débiles, etcétera. Entonces, ¿qué errores tú ves que se van repitiendo? Porque son 40 años, ¿no? ¿Qué errores tú ves que se repiten generación tras generación, crisis tras crisis? A ver, yo creo que hay... tendemos a pensar que la historia ha cambiado, que no se va a repetir. Y Mark Twain lo explicaba muy bien. La historia no se repite, pero rima. ¿Por qué? Pues porque hay un componente humano en la toma de decisiones que está siempre presente, desde la burbuja de los tulipanes, ¿no? Entonces, todos tendemos a, cuando estamos montados en una inercia positiva, a nadie le apetece bajarse de la inercia positiva, entonces lo que busca son argumentos que expliquen por qué va a durar otros 10 años, ¿no? Eso es una constante. De la misma manera que cuando estás en la inercia negativa y estás viviendo una gran crisis, la percepción, lo que llamamos la capitulación, consiste en no ver salida al problema. Si te fijas, en los últimos 10 años no ha habido un cambio de opinión. La gente no ha dejado de pensar que hay soluciones a los problemas. El mejor ejemplo es que cuando en 2008, en finales de 2008, principios de 2009, la gente me preguntaba, ¿y tú tenías un fondo de 500 millones de dólares? ¿Qué te preguntaban los clientes? Los clientes lo que preguntaban es, ¿qué es mejor? ¿Meter el dinero en la caja fuerte en Suiza o me lo llevo a Luxemburgo? ¿O cuál es el siguiente banco que va a quebrar? Nadie me estaba preguntando dónde hay que comprar el SP500. Eso es la capitulación. Cuando tú no estás buscando la solución, sino que estás buscando de qué manera me protejo de algo que creo que es inevitable y que no quiero ser parte de las víctimas. Eso es capitular. En China hubo capitulación porque veías lo que decían los bancos de inversión americanos, todos los analistas. China, el problema del crédito, el problema del endeudamiento, el problema del inmobiliario, el problema de poco consumo, el problema del paro juvenil, todo eran problemas. Yo decía, sí, claro, pero baja un 75% en la bolsa y están metiendo bajada de tipos y estímulo fiscal. Pero nadie hacía caso a eso, era todo lo malo. Digo, eso es capitulación. Nadie tenía ni un ápice en la bolsa china. Se habían cargado a Alibaba, se habían cargado a Baidu, se habían cargado a Didi. El regulador era un desgraciado que era contrario a las grandes fortunas y a las multinacionales. Y ese entorno es lo que hizo el suelo para que la bolsa china haya subido desde entonces un 60%. En Estados Unidos llevamos desde 2009 con una confianza ciega en que cualquier cosa, de hecho lo hemos visto recientemente, guerra arancelaria, baja el mercado rápidamente y todos los particulares incrementan su exposición a la bolsa. Están en máximas. La ciudadanía tiene de sus recursos propios, de su renta disponible, más invertido en bolsa de lo que han tenido jamás. Con lo cual, nunca se han bajado del mercado. De hecho, se bajan los profesionales preocupados, pero los inversores particulares meten su dinero. Con lo cual, hace falta una gran crisis que reduzca esa confianza para que podamos hablar de capitulación, que es cuando realmente surge la gran oportunidad de inversión, ¿no? Eso no ha pasado. Y en la pandemia podía haber ocurrido, pero como llegaron, como dices tú, con esos cheques de mándale a la gente durante 2 años dinero a su casa para que siga consumiendo aunque no trabaje. Es que, claro, no nos damos cuenta de la barbaridad de lo que hemos hecho, ¿no? Y luego mantén los tipos al cero a pesar de que la inflación esté al 9%. O sea, era como, no cuesta el dinero y encima te lo regalamos. Y la gente decía, el milagro de la recuperación americana. Digo, no, hombre, no, esto no es un milagro, esto simplemente es una alteración completamente de cómo funciona una economía normal, ¿no? Y por eso tienes una deuda de 124%, porque has trasladado riqueza del Estado que se ha endeudado hacia el ciudadano y la empresa. Y por eso la economía ha funcionado a pesar de la gran recesión, porque no has permitido que la recesión tenga el efecto que normalmente tiene. Exacto. Quiebran empresas, acuérdate que salvaron a la industria de petroleras, cuando el petróleo se fue a tasas negativas, se salvaron a las aerolíneas cuando no se podía viajar. Es decir, se financiaron sectores que en otras circunstancias habrían colapsado, como pasó en 2008, pasó en 2001 y 2002. Entonces se les dejó colapsar, pero ahora no quieren. Con lo cual la burbuja, esto que estamos creando, cada vez crece más y la gente piensa, como nunca lo van a dejar caer, te digo, claro, esa es la tesis, como decíamos al principio, que hace que tú te sientas tranquilo todos los días pensando que esto va a durar para siempre. Mi experiencia es que las cosas de repente un día dejan de durar, descubres la magnitud de la burbuja que has montado y cuando eso explota te llevas un choque de realidad muy desagradable, ¿no?
Y yo lo único que pretendo es que cuando llegue ese momento, sea cuando sea, pues no me vea expuesto excesivamente a esos activos de riesgo y pueda encontrar en ese desplome una oportunidad de inversión maravillosa para los próximos 10, 15 años. Es lo que suele ocurrir. Si tú no estás en el meollo de la crisis, ves oportunidades donde otros están huyendo, ¿no? Claro. Como digo yo, si una cosa baja un 50% de precio, eres el doble de rico, porque puedes comprar el doble con el mismo dinero que tenías antes. Y para mí ese es el arte de la inversión, ¿no? El saber, mira Warren Buffett, todo el mundo habla maravillas de Warren Buffett, pero nadie hace ni el más pajolero caso a lo que hace. Ahora mismo tiene 350 y tantos mil millones de liquidez, en porcentaje al fondo una de las cantidades más grandes, y te digo, deja de elogiarlo y mira lo que está haciendo. Lleva año y medio vendiendo sistemáticamente, porque ¿qué estará viendo? Digo, si tanto respeto muestras hacia alguien que ha demostrado ser el mejor inversor desde hace décadas, digo, ¿no te preocupa el hecho de que no haya parado de liquidar posiciones en el último año y medio y tenga ya semejante cantidad de liquidez? ¿Qué estará viendo para tomar esas decisiones? Pero la gente no quiere escuchar ese mensaje de conservador o mensaje de preocupación. Pero el sistema financiero cambió estructuralmente, ¿o no? Porque lo que plantean es eso, justamente, no, ya no puede haber ninguna crisis, eso no es posible. Y yo sé que en el libro, bueno, aquí lo mostramos, creo que a esta cámara, que aquí tú comentas justamente todas estas crisis y cómo fue, digamos, cambiando todo y las lecciones de todo esto, pero realmente es posible que no se dé una crisis. Incluso hay muchas personas que, digamos, en el lado contrario, yo veo en YouTube, no, 2008, viene algo peor que 2008, tal. Otros dicen, es imposible que se dé, pero el sistema ha cambiado, ¿qué se ve realmente? A ver, yo creo que el sistema lo único que ha cambiado a partir del 2008, los bancos centrales deciden tomar un papel preponderante en cualquier crisis, porque la dimensión del mercado financiero alcanza una cota tan grande que son conscientes de que pueden destruir el ciclo económico hasta unos niveles inauditos. Antiguamente, el mercado contado era muy grande y el mercado de derivados era muy pequeño. A día de hoy, el mercado de derivados es más grande que el subyacente, que es el mercado de contado. Es decir, ya hemos creado tanta historia alrededor del mercado en sí mismo que todo lo que hemos montado alrededor es más grande que el propio mercado. Y esto empieza a asustar, porque recuerdo un poco lo que hicimos con el inmobiliario. ¿Te acuerdas cuando sobre el inmobiliario empezaron a aparecer los CDOs, los CLOs, un montón de productos que eran basados en el subyacente, pero eran tan grandes que al final fue más importante el pinchazo de esos productos que el propio subyacente, ¿no? Y estamos otra vez haciendo algo similar. Entonces, la creencia hoy, en mi opinión, es que cuando un banco central como la Reserva Federal dice too big to fail, ¿no? Que es demasiado grande para dejarlo caer, le pasas el papel de gestión de riesgo que antes hacía el inversor, se lo pasas al Banco Central. Es como, yo ya no me tengo que preocupar, porque este señor ha dicho que eso es demasiado grande para dejarlo caer y tiene una maquinita de crear dinero. Entonces creará todo el dinero que haga falta para comprar cualquier cosa que esté en riesgo de provocar un colapso. Y ya lo vi que lo hicieron en la pandemia. En la pandemia salvaron sectores enteros, como aerolíneas y petroleras, dieron dinero casi gratis a todo el mundo, a las compañías, bueno, lo arreglaron. Dices, vale. Y cuando luego llegó la inflación tampoco pasó nada, porque siguieron con los programas de estímulo y siguieron regalando dinero para que la gente, a pesar de que el coste de vida era más alto, pudiesen comprar. Y luego quitaron la deuda a los estudiantes y al final lo arreglan todo. Y dices, ya, pero a costa de deuda. Y dices, vale, ¿cuál es el riesgo ahora? Digo, que se te descontrole el mercado de deuda, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos en el post anterior, en el podcast anterior. Dices, que de repente el mercado de deuda te empiece a pasar factura y te digan, es que no confiamos en que esto sea para siempre y te vamos a empezar a pedir que pagues más por esto. Y eso va a hacer que la partida más importante del presupuesto sea el pago de intereses. Y eso va a deteriorar la confianza en el dólar. Y empiezas un poco a jugar con eso y dices, y luego tienes la guerra arancelaria que afecta, te encarece al consumidor y a la empresa en la entrada del producto. Y dices, vale, una economía que depende del consumo. Y al final dices, vale, a la respuesta de todo el mundo que dicen, lo arreglará la Reserva Federal o el gobierno. Digo, el gobierno lo va a arreglar como imprimiendo más deuda, porque eso lo que va a hacer es retroalimentar el problema que estamos diciendo de credibilidad en la deuda.
¿Que lo va a arreglar el Banco Central? ¿Cómo si no tiene la inflación bajo control? Si la inflación todavía no ha llegado al 2%. No estamos como en la pandemia. En la pandemia no había problemas de inflación. Con lo cual te podías permitir el hacer lo que hace China hoy. No tiene problemas de inflación, pues meter estímulo fiscal y monetario a mansalva, claro. Por eso a mí me gusta China. Y te espero los demás. El otro día se publicó en Europa y la inflación subyacente se subió de 2,4 a 2,7. El objetivo es 2. Y en Estados Unidos todavía no hemos llegado. Con lo cual dices, ¿te vas a saltar las normas de la FED de que se preocupa por mercado laboral y la inflación al 2%? Porque ahora mismo está un poco maniatado, de hecho no está bajando tipos. Sí. ¿Vas a meter más deuda para arreglar el siguiente problema cuando el problema es la deuda? Entonces te digo, tal vez esa creencia de lo van a arreglar esta vez es un poquito distinto a lo que fue la pandemia o lo que fue anteriormente la crisis periférica. Ya no estás en la misma situación. Si de repente un día descubres que el gran salvador o los grandes salvadores de las crisis no tienen tanto margen de maniobra a la hora de actuar, pues la crisis empieza a pasar factura como no ha hecho en los últimos 15 años porque no hemos dejado que pase factura. Pero igual ya no tienes la capacidad de evitar que pase factura. Si eso ocurre, pillas al mercado invertido en bolsa al máximo, todo el mundo confiando en mercado estadounidense. Bueno, te puedes encontrar con una situación complicada. Creo que pensar que ha cambiado el modelo es la tentación que tenemos todos, sí. Pero es un error. Es un error. Y en ese contexto, un consejo podría ser que eso también yo lo veo en YouTube siempre, no, saca tu dinero del banco, cuidado, ¿no? Como en ese sentido, pero para las personas, digamos, los inversionistas, la persona común, ¿es realmente eso lo correcto? A ver, el otro día aquí se dio en España un apagón que duró casi el día entero y fue un pánico absoluto porque nos dimos cuenta de la dependencia que tenemos del mundo digital, ¿no? Dice, no puedo sacar dinero del cajero, no puedo comprar porque no van las tarjetas, ni el pago con teléfono, y ¿qué hago, no? Y dices, madre mía, tenemos una dependencia digital enorme. Tener algo de efectivo y la gente te dice, no, porque el efectivo en casa pierde valor. Claro, eso es. Y digo, ya, es que no hay soluciones perfectas. Al final siempre decimos que la solución idónea es diversificar, ¿no? Entonces tienes algo de dinero en efectivo, evidentemente, disponible para este tipo de gastos de emergencia. No tener el dinero en la cuenta y dices, bueno, sí, una parte lo puedes tener en un wallet frío, en criptomoneda. Eso te permite además moverte fuera de tu país sin tener que restringir la cantidad de dinero que te quieres llevar. Puedes tener en una caja fuerte dinero en oro, pero tiene un coste, es una yield negativa. Tú estás pagando por tener esa caja fuerte en un banco todos los años una cantidad. Entonces, ¿cuál es la opción buena? Digo, todas. Probablemente es la mezcla de todas. Tienes un poco de efectivo, tienes en tu cuenta corriente, no lo tienes solamente en un banco, lo tienes en varios, tienes en distintas monedas, ser posible, no solamente en una, por si acaso pasa algo, y tienes algo a lo mejor en oro, algo en cripto y algo en activo. Yo cuando compro activo real inmobiliario me siento cómodo porque digo, bueno, en el caso de que hubiese un colapso financiero, el activo real es tuyo, es tangible. Con lo cual, bueno, pues es una manera también de no tener todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Protegerte un poquito en ese sentido. No creo que el mundo binario funcione tampoco en la parte financiera. No es todo aquí o nada aquí. Hay que abrir un poco la gama 180 grados. ¿Y ves más riesgo en alguna región que en otra? Por ejemplo, Latinoamérica o Hispanoamérica, Estados Unidos, Europa, la misma China. A ver, yo creo que a largo plazo la posición de Latinoamérica o Hispanoamérica, que si no nos riñen, de Hispanoamérica es positiva desde el punto de vista de una población joven y tiene un desarrollo tecnológico por delante interesante. Es verdad que muchas veces lo que lastra la capacidad es el propio gobierno. Es decir, la política en Hispanoamérica hay veces que... Yo estuve en mi viaje de bodas hace muchísimos años en Venezuela. Ah, mira. Sí, estuve en Venezuela, en Los Roques, bueno, Morrocoy, conocí sitios preciosos. Y yo pensaba, esto es el paraíso. Es paraíso, tienen petróleo, tienen recursos naturales, bellas mujeres, una fauna, una riqueza, un Caribe. Y yo decía, ahora lo pienso y digo, ¿cómo puede uno destruir tanto potencial? Y entonces me di cuenta de hasta qué punto los políticos tienen capacidad de crear y de destruir.
Y eso creo que en Hispanoamérica lo hemos visto, ¿no? Cómo puedes no sacarle partido a una posición francamente buena de partida, ¿no? Entonces, quitando la parte política, yo creo que Hispanoamérica tiene un potencial enorme por juventud. Siempre decimos que las pirámides de población con la base ancha abajo son el futuro, ¿no? Es la gente joven, con hambre, con ganas, para sustentar menos cantidad de gente adulta. En Occidente eso está casi cambiando a un rombo. Cada vez nacen menos personas aquí y cada vez la edad media es mayor y llegaremos a ser como Japón, una sociedad avejentada, ¿no? Por un lado, creo que eso es así. Creo que el vínculo con China, la jugada de China de entrar en Hispanoamérica a muerte y buscar infraestructuras y acuerdos comerciales de larga duración, sabiendo, como pienso yo, que China va a ser la próxima potencia hegemónica, creo que también esa relación les ayuda. Y donde veo realmente riesgo es Europa, desde el punto de vista de relevancia internacional. Creo que hemos perdido toda. Nos hemos dormido, hemos estado al amparo de Estados Unidos en muchas cosas y no hemos sabido, tal vez desde que se fue Merkel, Angela Merkel en Alemania, no ha habido un líder que represente a Europa de forma clara, ¿no? De hecho, ahora mismo lo ves con los aranceles y con la guerra en Ucrania, que de repente aparecen allí la figura de Macron, la figura de Steinmeier, y dices, pero si tenemos una presidenta de la Unión Europea que de repente como que no pinta nada. No sé, hemos perdido, sale Mario Draghi, antiguo presidente del BCE, tirándonos de las orejas con un informe brillante diciendo, señores, o cambiamos o con esta regulación, estos impuestos no vamos a ningún lado, pero tampoco vemos avances en ese aspecto. Tengo la sensación de que Europa está en pleno, no sé cómo explicarlo, pero como implosionando, ¿no? Además hay muchas ideologías políticas muy enfrentadas dentro de la propia Europa. Tienes a Viktor Orbán en Hungría y tienes el desplome de los socialistas en Portugal, lo que está pasando en España, la situación complicadísima de Macron, lo que ha pasado con esa negociación in extremis en Alemania después de la convocación de elecciones. O sea, hay un clima que no favorece que Europa pinte bien, y solamente creo que hay una apuesta a corto plazo por el rearme y el gasto público. Pero es una historia de 4 años. Estados Unidos creo que va a ir perdiendo importancia y creo que los países asiáticos como India y China son sustitutos a largo plazo de lo que es el pulmón de crecimiento en el mundo, ¿no? Entonces sí, para la gente que es joven, te diría, para alguien de 25 años, digo, cuando tú te jubiles, cuando tú llegues a la edad que tengo yo, probablemente el mundo no se va a parecer en nada a lo que era ahora, a lo que es ahora. Y justamente por eso hay que irse preparando en todo esto. Y no me refiero solo a estar atentos a lo que pasa en la economía mundial, que cambia continuamente. Si algo hemos aprendido de las crisis es que nadie va a venir a rescatarnos. O tomamos control de nuestro dinero o terminamos dependiendo del sistema. Por eso, más que nunca necesitamos un plan financiero personal, para que ni el gobierno ni la economía decidan por nosotros. Esa es la razón de las entrevistas y documentales que publicamos aquí en el canal y también de nuestra newsletter con análisis semanales que te llegan directo a tu correo, para ayudarte a tomar mejores decisiones con información clara. Si te registras hoy tendrás acceso además a una clase express gratuita donde te enseño cómo dar tu primer paso como inversionista en solo 7 días, incluso si ahora mismo estás empezando de cero o saliendo de deudas. En esta clase vamos a explorar 3 pilares del dinero: ingreso, ahorro e inversión, y el sistema que usamos mis alumnos y yo para multiplicar nuestro capital sin fórmulas mágicas ni complicaciones. Es sencillo, entra en el enlace de la descripción, escanea el código QR en pantalla, escribe tu nombre y tu correo y tendrás acceso inmediato a la clase y a la newsletter. Y ahora sí, continuamos en conversación con Pablo Gil. Pero, ¿qué pasaría si esa crisis que venimos diciendo se da? Y tú, ¿verdad? Pablo Gil tiene que comenzar de cero, ¿verdad?, a crear riqueza. ¿Por dónde comenzarías en ese caso? A ver, es una pregunta muy buena y muy complicada de responder, ¿no? Porque si hay una crisis severa, el activo de riesgo yo creo que lo va a hacer muy mal. Es decir, la bolsa probablemente tiene que volver a múltiplos de valoración más cercanos a la media histórica. Eso implica caídas de 40-45% en los mercados. Luego ya sabes que cuando empiezas, normalmente hay una inercia que hace que se exagere el movimiento, con lo cual a lo mejor te encuentras como pasó en 2008 con un 58% de caída.
Por lo tanto, activo bursátil no querría tener. A mi edad, si mi hijo que tiene 25, bueno, tengo varios, pero el que más invierte, que está en el tramo 22, 25, le digo, tú estás haciendo DCA, a ti te da igual. Tú vas a estar comprando periódicamente cada 3 meses. Yo le he montado 3 ETFs, uno en Asia, otro en Europa y otro en Estados Unidos. Y tú vas a estar comprando, tienes por delante 40 años, vas a comprar en toda la bajada y no te vas a despreocupar. Eso te dará dinero más adelante. Como son cantidades pequeñas, tampoco te importa si esto baja un 30, un 40, un 50, ¿no? Ese es el mensaje. Mi padre, que tiene 93, le diría, no quiero verte con una sola acción, no te quiero ver con un solo índice bursátil, porque no tienes tiempo para recuperar el desplome, ¿no? Esa es un poco la clave. ¿Con qué horizonte temporal inviertes? Quedarte con oro creo que tiene sentido, pero que la gente no se olvide que en 2008 el oro bajó un 27% en los primeros meses. Es decir, que no tienes garantizado que tu activo refugio no vaya a sufrir. Otra cosa es que a largo plazo normalmente lo hace bien. Pero lo más duro es cuando de repente estás en oro, estás en bolsa, estás en bonos y sufre los bonos, sufre la bolsa y sufre el oro y dices, no hay nada donde me vea. Y cuando lo dejo en la cuenta corriente, la inflación me come. O sea, es durísimo, ¿no? En eso consiste una crisis, que es cuando dices, haga lo que haga, pierdo dinero, ¿no? Eso es frustrante. En ese entorno, que yo he vivido muchas, lo que llamamos capital preservation o preservación de capital es fundamental. A veces dices, no pretendes ganar dinero, pretendes perder el menor posible. Si tú tienes 100 de capital y llega una megacrisis como la que hubo en 2001, 2002 o 2008, si de tus 100 consigues mantener 90, cuando el mercado cae un 50 y tantos %, tú te sientes rico. Dices, buah, aquí ahora puedo aprovechar realmente para comprar mucho más de lo que podía comprar antes. Es como cuando dices, cuando bajó a 15.000 Bitcoin, ¿no? Dices, vale, con 100.000 hoy compras uno, pero a 15.000 te pones hasta arriba. Entonces, ese es el juego, es no ahogarte durante la crisis, no pensando en ganarle dinero, simplemente en proteger tu capacidad adquisitiva para poder entrar agresivamente cuando creas que lo peor ya ha pasado. Entonces, ¿cómo te proteges? ¿Cómo proteges esos 100 para que como mucho se conviertan en 90? Bueno, pues creo que es, en mi caso, inmobiliario activo tangible. Por otro lado, mantener posición en oro, aunque pueda sufrir, está en máximos históricos, no sería un drama si bajas un 25 o 26%. Deuda de corto plazo, que está muy ligada a los tipos de interés. Cuando hay una crisis deja de haber problemas de inflación, porque la demanda colapsa y los bancos centrales tienden a hacer lo que han hecho siempre, que es bajar tasas de interés agresivamente, lo cual hace que los bonos de corto plazo suban en precio y bajen en rentabilidad, con lo cual deuda de corto plazo que te va a proteger de las presiones inflacionistas antes de que la crisis sea profunda, ¿no? Tener siempre efectivo para poder aprovechar oportunidades que veas que surgen. Y esa mentalidad de decir, no estoy aquí para ganar dinero. Evidentemente de trading puedes irte corto, puedes buscarte ETFs inversos, puedes vender a través de futuros, CFDs, etcétera. O sea que esa opción la tienes. Comprarte opciones put, comprar volatilidad. O sea, hay estrategias para ganar dinero a la baja, pero para el inversor medio le diría, no pretendas ganar dinero, pretendes solo sobrevivir. Porque las oportunidades que vas a encontrar, si consigues sobrevivir, van a ser espectaculares. Pero claro, no puedes estar coceado, porque cuando estás dolorido, lo último que buscas es cómo gano dinero. Estás angustiado solamente por perder menos. Pero si eres capaz de encontrar ese equilibrio de, no, a mí no me va a pillar aquí full invested, ¿no? Claro. Creo que ya es un punto enorme para aprovechar las oportunidades que surjan. Y alguien que va a comenzar, o sea, que hasta ahora no ha invertido, de repente tiene, no sé, $1,000 o 1,000 euros para dar los primeros pasos, ¿cómo debería comenzar a moverse? Yo creo que cuando tienes $1,000 o 1,000 euros, tienes que ser consciente de que, salvo que hagas barbaridades, no vas a poder generar un patrimonio importante, ¿no? Entonces, es como tú vas con tus $1,000 al casino y dices, si yo diversifico entre rojo, par, 4 números, tal, dices, pues, unas saldrán bien, otras mal, vas a ganar algo, pero no. Y si lo pones al 14 y sale el 14, entonces sí vas a notar un tal. Pero claro, la probabilidad de que el 14 salga es muy baja. Entonces te digo, ¿qué quieres hacer con tus $1,000? ¿Quieres ser razonable y aprender a invertir? En cuyo caso sabes que al principio no vas a ver grandes retornos. Estás en una fase inicial donde lo más importante es que estás
adquiriendo un hábito. Exacto. Esto es, me lavo los dientes con 6 años. Digo, vale, voy a notar los dientes. Digo, no, pero cuando tengas 60, si te has lavado los dientes desde los 6 años, dirás, pues mira, no tengo caries o no tengo piezas falsas, son mías. Es una inversión. Con 1.000 euros, 1.000 dólares, tu mentalidad sería, ¿cómo debo diversificar esto? ¿Y cómo debo hacer mis aportaciones para que cuando no tenga 1.000 sino 10.000 dentro de unos años porque estoy ya trabajando y me va bien en mi trabajo, ya sabes lo que hacías con 1.000 y lo puedes replicar con 10.000? Entonces, ¿qué te diría que hagas? Digo, tienes que buscarte activos diversificados en los que puedas invertir de forma recurrente, que es lo que llamamos DCA, Dollar Cost Average, que en el fondo dices, vale, pues 500 lo voy a dedicar a activos refugio, 200 o 300 a renta variable y los otros 200 que me queden los voy a utilizar activos un poquito más risky o arriesgados, ¿no? Y dices, vale, los 500, vale, los activos refugio. Una parte lo voy a meter en un ETF de oro, otra parte lo voy a meter en un fondo de renta fija de corto plazo o directamente voy a aprender a invertir en letras del tesoro o en bonos de un año en distintas geografías. Y además voy a estar atento a si en dólares o en euros para ir aprendiendo cómo funcionan las divisas. Cuando me voy a renta variable, en lugar de comprarme el índice ACWI, que todo el mundo menciona, ¿no? De MSCI ACWI, que es All Country World Index, pero descubres que el 70% casi es Estados Unidos, con lo cual dices, no, búscate 3 ETFs, un emergente, otro en Estados Unidos, otro en Europa, equipondéralos, que todos pesen lo mismo y vas haciendo aportaciones periódicas. Y luego en activo risky no vas a poder invertir en startups si te quedan 200 euros. Es demasiado poco, pero igual puedes comprar algo de criptomonedas, puedes comprar... Entonces empiezas a tomarle el pulso a cómo funcionan los mercados, a cómo se mueven, a la volatilidad que tiene y luego vas incrementando tus aportaciones periódicamente. Esto no requiere, no estás haciendo trading, estás simplemente aprendiendo a distribuir tu dinero entre distintos activos, sabiendo que eres jugador de largo plazo, que lo que buscas es una jubilación o un retorno futuro bueno. 5.000 euros invertidos al 6% de rentabilidad, que no digo que sea fácil conseguirlo, al 6% de rentabilidad desde los 25 años hace que tengas, cuando te jubiles, unos 600 y pico mil euros. Si lo haces a partir de los 35 con las mismas condiciones, solamente consigues 300 y pico mil. Esos 10 años de diferencia hacen un efecto brutal en la capitalización compuesta, en lo que llamamos la generación de intereses compuestos. Y la gente tiene que entender esto. Si eres joven, tu mayor aliado es ese compounding, es ese proceso de interés compuesto que se va a ir generando durante una vida muy larga de tiempo, con independencia del momento que escojas para invertir. Si lo retrasas, pierdes ese factor mágico y entonces tienes que hacer mucho más in and out, tienes que estar entrando y saliendo, aprender a hacer trading, timing, pero eso es muy difícil, hay poca gente que lo haga bien, ¿no? Por eso hay muchos que te dicen, no, es mejor nunca salirse del mercado. Digo, no, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo a mis hijos digo, no, métete y no te salgas. Pero a mis hijos de 20 y tantos no le doy ese consejo a alguien de 40, 50, 60 o más años. Ahí creo que tienes... O sea, el Eurostoxx 50 en Europa marcó máximos en 1999-2000 y no ha vuelto a esos máximos todavía. Es decir, has vuelto 25 años más tarde a esa cota. El IBEX no ha vuelto a los máximos del año 2007. Con lo cual dices, no, perdona, Japón tardó 36 años en volver a los máximos del año 89. Entonces, ¿puedes recuperar precio? Sí. ¿Puedes recuperar tiempo? No, el tiempo lo pierdes. Con lo cual, cuidado, es decir, todo el mundo habla de la bolsa americana. Claro. Como referencia. Digo, pero la bolsa americana ha sido la hegemónica, no es el ejemplo a seguir. Ten cuidado con estas cosas de dar por hecho que todo sube de forma continua, que no siempre pasa. Pero dijiste algo interesante, porque claro, alguien joven tiene que comenzar a invertir a largo plazo, poco a poco, digamos, sin desesperación, sin tratar de hacer apuestas locas, digamos, pero ir diversificando, aprendiendo, tomando pulso de los mercados. Pero alguien de ya mayor edad, que a veces me comentan también en YouTube, dice, bueno, es que yo no tengo tiempo para estar en eso. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Si no tienes, yo por ejemplo a mi padre con 93 ya jubiladísimo, le digo no, busca activo de renta fija de muy poco riesgo que te compense de la inflación.
Entonces tú ya no buscas crear patrimonio, sino defender tu patrimonio. Si tienes 40 o 50, todavía te quedan 15, 20 años de generación de ingreso nuevo, vía salario, vía la renta de tu trabajo, y tienes todavía un espacio temporal de 20 años, 30 años para poder invertir, con lo cual no está mal. Entonces, a medida que te vas moviendo en un espectro u otro, potencias más el DCA, potencias más la inversión conservadora. Si estás en medio, intentas algo mixto. Tengo parte de inversión conservadora, pero luego también tengo parte de inversión agresiva. Yo, por ejemplo, destino una parte muy importante de mi patrimonio a startups. Entonces yo esta parte, digamos, no la cuento porque yo tengo la suerte de que muchas veces me llaman y me dicen: oye, Pablo, ¿te apetece ser accionista de Revolut? Sí, claro. ¿Te apetece ser accionista de VLP Sports? Sí. ¿Quieres meterte en habitación.com? Sí. ¿Te quieres meter en ACA, que es de Pedro Huerón? Sí. Y dices, ¿por qué? Pues porque me parece que son proyectos muy chulos. Sé que el riesgo es elevadísimo de que eso finalice con éxito, pero a medida que vas haciendo una cartera cada vez más amplia, pues dices, es que cuando una de ellas funciona, multiplica por 20 o 30 y compensa con creces el resto. Digo, pero no todo el mundo tiene acceso a estas inversiones. Por eso cuando la gente me dice, ¿en qué inviertes? Digo, no te voy a decir algo en lo que no puedas entrar, ¿no? Pero yo una parte importante la estoy derivando a ese tipo de producto, ¿no? Con 1.000 euros evidentemente no te van a ofrecer, ni te van a llamar, ni cuando te llamen te van a decir que puedas invertir tampoco como eso. Entonces, bueno, eso es una inversión que a futuro la gente que empieza a aprender, tarde o temprano podrá hacer, porque hay plataformas que democratizan la inversión en startups y te permiten meter con poco capital, pero claro, poco a lo mejor son 250 mínimo y algunos te piden 2.000, 3.000, 5.000, con lo cual mucha gente dice, no, yo no puedo meter todo en una única jugada con tanto riesgo, ¿no? Pero bueno, algo que deberán aprender más adelante porque es muy interesante y yo desde luego lo hago. Pero y desde el punto de vista de la creación de riqueza, de patrimonio, como dices, claro, la gente tiene su empleo, digamos, imagínate alguien que está en salario mínimo, entonces bueno, está ahí, puede invertir un poquito y tal, de repente debería, no sé, emprender, crear algún negocio. ¿Cómo ves ese balance ahí? Soñar con montar tu propio negocio creo que es algo muy bonito y ojalá mucha gente lo tuviese, ¿no? Porque aprendes una barbaridad tanto si te funciona como si no. Se aprende tanto del fracaso como del acierto, ¿no? Esa mentalidad en Estados Unidos es muy buena. Cuando ya has fallado 3 veces te dicen, ahora estás ya en el punto perfecto para triunfar, ¿no? Como decía alguno que me gusta a mí mucho, dices, quitando a Mark Zuckerberg, que acertó con la primera, dice, el resto lo normal es que fallen 2, 3 veces y luego ya es cuando empiezan a saber qué tienen que hacer, ¿no? Emprender es muy bonito porque eres dueño de tu propio proyecto, eres tu propio jefe. Creo que es algo que la gente joven, que tiene poca cargas, no tienes hijos, no tienes responsabilidades, debería intentar. ¿Vale? Yo creo que yo a los míos les empujo, ojalá monten algo, ¿no? Estoy deseando que quieran, yo les financio, aunque salga mal. Si te vas por el mundo de no quiero ser mi propio jefe, quiero tener otro jefe y trabajar por cuenta ajena, tampoco está mal. Dices, vale, pruébalo. ¿Qué pasa? Que el riesgo es mucho menor, pero el upside o el potencial de éxito es también mucho más bajo, ¿no? Hay que respetar todas las elecciones. Hay gente que tiene un perfil conservador y lo lleva muy mal, ¿no? Ser su propio empresario, sí. Entonces, yo lo veo con mis hijos. Yo no les impongo nada. Yo siempre les decía, sabéis que si venís conmigo tenéis la vida resuelta, ¿no? O sea, yo te voy a enseñar todo lo que sé y además te voy a dejar montar una especie de negocio que ya pues bueno, genera una renta muy importante. Y aún así no han querido, ¿no? Y yo no les he presionado, digo, me parece muy bien, es tu elección. Tú en la vida eres feliz haciendo lo que te gusta. No eres feliz ganando dinero. Hay gente que gana mucho dinero y es infeliz. Tienes que hacer algo que de verdad te llene. Entonces, forzar a alguien a que venga a un negocio donde crees que va a obtener grandes retornos, si no le gusta lo que hace, le vas a convertir en un desgraciado. Yo tengo uno que estudia medicina, otra que es decoradora de interiores, otra que es profesora, otro que está en informática y otra que está estudiando Bellas Artes. Tú fíjate la variedad, ¿no? Mientras les vea felices haciendo lo que hacen, ¿qué más da lo que consigan, ¿no? Tener un mínimo de renta para disfrutar de la vida. Y yo les digo, da igual cuánto ganes,
tienes que aprender a destinar un 10% al ahorro y ese ahorro invertirlo. ¿Por qué? Digo, porque hay un montón de gastos superfluos. Yo con una de ellas me acuerdo que un día es que no llego, es que no puedo pagar el alquiler, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y yo digo, me lo estás contando y llevas un iPhone en la mano. O sea, estás haciendo así, es que no llego tal. Digo, llevas un iPhone que cuesta 1.000 pavos. Claro. Digo, cómprate un maldito teléfono de 300 euros y ya tienes 700 para ahorrar e invertir. Y lo mismo podemos decir de la ropa y podemos decir de determinados gastos. Digo, yo cuando era joven me acuerdo que estuve 3 años sin irme de veraneo porque quise comprarme la casa. Digo, pero es que ahora tal vez los jóvenes es como que lo queréis todo, ¿no? Queréis el estilo de vida de vuestros padres, el nivel de gasto que teníais en casa de vuestros padres, y digo, es que es muy difícil tenerlo todo. Entonces, todos podemos aprender a ahorrar una pequeña porción de lo que ganamos y además hay que hacerlo en el momento en que lo cobras. Que solo cobro $1.000, digo, vale, cobras 900, porque hay 100 que según has cobrado debería estar en otra cuenta, que es la cuenta de inversión. Y el día que te suban el sueldo a 2.000, ya serán 200. Y cuando tengas 3.000, serán 300. Y cuando te quieras dar cuenta, tienes una cuenta de ahorro donde has ido aprendiendo a invertir de forma paulatina. Y cuando te quieras dar cuenta, eres inversor. Y has aprendido a que tu patrimonio no pierda valor, que eso es fundamental. Porque a un 2% de inflación, en 10 años tu dinero vale un 22% menos. Y en 20 años vale un 33% menos. Y la gente tiene que ser consciente de eso. Eres inversor, te guste o no. Y si no eres perdedor, seguro. O sea, si tú no inviertes tu ahorro, eres perdedor seguro. Y esa es tal vez la lección que todo el mundo debería entender. Que si no haces nada, estás perdiendo dinero. Con lo cual, invertir no es opcional, es una obligación. Y puedes invertir muy tranquilo y con muy poco riesgo, pero tienes que aprender a hacerlo. Entonces, una persona que tenga mucho capital o alguien que tenga poquito capital, si tiene, digamos, esta mentalidad que tú estás comentando, no tiene que preocuparse por crisis y demás, tiene simplemente que diversificar, tomar estas acciones y le iría bien. Sí, porque si tú tomas la decisión, yo lo hago, yo llevo 40 años, me considero profesional de las inversiones, con lo cual yo asumo un riesgo enorme porque cuando digo me bajo del mercado y ya no estoy en la bolsa, o me meto en China y solamente en China, dices, has metido todos los huevos de la canasta de bolsa en China, cuando nadie quiere, o te has bajado de lo que todo el mundo quiere, que es Estados Unidos, ¿no? Y dices, sí, no, yo asumo mi riesgo, evidentemente me puedo confundir, a veces me confundo, claro está. O no estoy en dólares, o sí estoy en euros, o sea, tomo decisiones muy agresivas que o salen muy bien o salen muy mal, pero porque yo me he dedicado a esto. Dices, la gente que tiene otro trabajo, que es médico, es arquitecto, es cantante, no sabe nada de finanzas, le recomiendas que tome posiciones arriesgadas. Digo, no, posiciones diversificadas o que delegue las decisiones en alguien que tenga experiencia de verdad, ¿no? Si eres joven, te diría, no te metas. O sea, ¿te gustan los mercados? Vale, ábrete una cuenta de trading y ahí compras, vendes y haces lo que quieras. Pero con tu capital, a largo plazo, gestiónalo como un DCA. Gestiónalo como yo voy a tener. Decide qué quieres tener en tu cartera siempre y ahí carga de manera paulatina con independencia de lo que pase en el mercado. Si tienes una edad media, tienes que empezar a preocuparte. Como hemos dicho, ya no puedes hacer DCAs. Tienes que ser más consciente y tienes que hacer un mix más razonable entre activo seguro y activo riesgo. Y si tienes más de 70, evidentemente deberías tener muy poquita exposición a activo de riesgo, porque no tienes capacidad de recuperar el patrimonio que pierdas ni el tiempo que necesitas para recuperarlo, ¿no? Entonces habría que hacer una especie de planning personalizado a cada inversor potencial para ver cuál es tu perfil de riesgo. No hemos hablado tampoco de esto. Yo muchas veces el ejemplo que pongo es llamamos a Valentino Rossi, es número 1 de MotoGP y que te lleve a la playa en la moto suya a 250 kilómetros por hora. Digo, si eres alguien con una apetencia por la adrenalina, vas a llegar a la playa en hora y media y vas a decir, bueno, el viaje de mi vida ha sido increíble, tumbado. Pero si eres conservador, te vas a bajar de la moto y vas a decir, yo me cago en tu madre, nunca más voy a montarme en una moto, he pasado el peor momento de mi vida. Y dices, el viaje es el mismo, pero el resultado es completamente distinto. Tener en cuenta cuál es la aversión al riesgo de cada individuo que va a llevar a cabo la inversión es fundamental, porque tú ajustas las inversiones al perfil del tío,
al que le gestionas el dinero. No planteas una inversión genérica a la que tengan que adaptarse todos y cada uno de los inversores. Sí, por eso hay que tener cuidado de llevarse de consejos en YouTube, ¿no? Que esta es la acción, que esto es muy general todo. Totalmente. Es que la gente que hace eso no ha gestionado para terceros jamás. O sea, la mejor manera de saber si los que están recomendando cosas saben realmente es ver lo que recomiendan. Claro. Yo siempre digo que se retratan solos. No hablan de psicología porque nunca han tenido que gestionar grandes patrimonios en una crisis severa. Y entonces para ellos la psicología no importa. Pero importará la primera vez que se tengan que enfrentar a ese reto. No distinguen entre unos inversores y otros porque realmente están aprendiendo mientras enseñan a los demás. No llevan toda la vida dedicándose a esto. Y al final te das cuenta que el que lleva mucho tiempo es muy prudente a la hora de dar recomendaciones, porque sabe lo complicado que es y la cantidad de factores que tienes que tener en cuenta. Y si alguien se quiere profesionalizar un poco en todo esto, ¿algún libro recomendado, además de, obviamente, de tu libro? ¿Alguna recomendación en ese sentido? A ver, aquí depende un poco de lo que quieras aprender, Claro. ¿no? Si quieres aprender... A mí uno que me gustó mucho, y lo leí hace ya un montón de tiempo, hacía un análisis matemático o estadístico de la probabilidad de éxito en los mercados y lo comparaba con un casino y todas las mesas del casino, de las cosas que hay. Se llamaba Portfolio Management Formulas, el libro es de Ralph Binns, y te venía un poco a explicar la esperanza matemática, por qué hay determinadas apuestas a largo plazo tienen sentido, cómo calculas el porcentaje de riesgo de ruina. A partir de ahí, cómo tienes que ajustar el tamaño de las inversiones que aplicas. Me pareció súper interesante, tiene un concepto matemático detrás, pero no es muy complejo y recomiendo al que le guste esa faceta que lo lea. Yo aprendí análisis técnico tradicional con uno de los clásicos como es John Murphy, análisis técnico de los mercados financieros, lleva como bestseller yo creo 40 años y yo lo sigo teniendo, además una edición limitada y pienso, lételo, es un clásico. A lo mejor no es lo más actual, pero merece la pena porque habla de los inicios del análisis técnico y es un tío brillante. Me gustó también mucho, a ver si me acuerdo del autor, uno que hablaba de la psicología. De hecho, ha sacado dos libros y lo compara con las adicciones al alcohol. Me vendrá el nombre, supongo, ahora. Sí, después si no lo agregamos. Vale, y básicamente lo que viene a decir es cómo se crea esa dependencia de querer operar más, de cuando llega la racha mala, de pensar que te la están jugando en lugar de asumir tus errores. Es muy bonito, ¿no? Porque te mete un paralelismo entre el trader que no sabe y que nunca se culpa a sí mismo con el que es dependiente de una droga pero nunca asume que es dependiente de la droga, ¿no? Está francamente bien. Entonces, ya ves que hay, pues digamos, temáticas relacionadas con matemática aplicada a finanzas, temática relacionada con psicología del trading, la temática que es más relacionada con análisis del price action y luego te diría que en la parte macro, evidentemente, la lección de Ray Dalio que hemos comentado antes es fundamental, ¿no? Y ahí ves como una gama variada de cosas que se pueden leer, pero depende luego en lo que te quieras especializar. Hay gente que le gusta más pues meterse en análisis de valoración, de ratios, hay gente que le gusta más trading algorítmico y lo que quiere son sistemas de trading y ver cómo funciona. Bueno, depende cómo... Es un campo muy amplio, depende, es como estudiar medicina y luego tienes que especializarte en algo y esa especialización es lo que va a marcar la forma en la que tomas las decisiones. Bueno, y sobre eso, bueno, tienes un evento gratuito. Nosotros vamos a dejar el link debajo en la descripción. Súper breve, si quieres comentar sobre eso. ¿Te refieres a la parte del claro, el lanzamiento. La formación que ofrecemos? Sí, digamos que hay como dos grandes bloques, ¿no? El bloque más teórico y el bloque más práctico, dependiendo un poco de dónde te encuentras. Hay gente que quiere aprender pero no tiene capital o no tiene ganas todavía de moverlo. Y hay gente que tiene capital y lo está invirtiendo y quiere mejorar, ¿no? Entonces, para la parte más teórica es un programa de inversión y trading donde enseñamos cómo funciona la economía, lo que llamamos módulo macroeconomía, leer los datos que se van publicando, el papel de los bancos centrales, de los gobiernos, la política fiscal, presupuestos, la deuda, todo este tipo de cosas, el PIB,
las recesiones, señales anticipadas de que va a llegar una recesión. Ese es el primer módulo. El segundo módulo, metodologías de inversión, te explica desde cómo leer un gráfico correctamente, que es el price action, los candlesticks, los patrones de velas y patrones de estructuras más largo plazo, Fibonacci, Elliott. También hablamos de indicadores técnicos, medias móviles, hay como 6, 7 tipos distintos. Cómo mezclarlas, cómo juntarlas. En total como 14 indicadores, cómo se usan y cómo diseñar algún sistema con ellos a nivel algorítmico para ver los resultados que ofrece. Y el tercer bloque es psicología del trading. ¿Qué vas a sentir? ¿Cómo te vas a encontrar cuando empieces a operar? ¿Cuáles son los principales riesgos? ¿Cuáles son los perfiles que tienes que evitar a toda costa porque son perdedores siempre? ¿Cómo buscar la psicología para sentirte cómodo con las malas rachas y con las buenas rachas y ser capaz de medir bien resultados de riesgo-beneficio de cada una de las estrategias? Y esa es la parte, digamos, de lo que es el programa formativo, y luego tienes la parte práctica. La parte práctica es mucho más divertida en el sentido de, para el que está invirtiendo, es todos los martes conmigo 2 horas. Una comunidad donde analizamos el mercado en tiempo real y la gente pregunta. Claro, lógicamente. ¿Y qué piensas del S&P? ¿Qué piensas del Nasdaq? ¿Qué piensas del Russell? Y del DAX, y del IBEX, y de la bolsa china, y del eurodólar, y de la libra, y del yen, y del platino, y el litio, y el uranio. Y bueno, analizamos todo: petróleo, gas, acciones, materias primas y, por supuesto, bonos. Y al final es una visión 360 grados, ¿no? Y sobre todo lo bonito es que ven cómo realizo yo mi análisis y cómo extraigo conclusiones para que aprendan a absorber esa metodología de análisis recurrente semana tras semana y que les pueda servir de acompañamiento en lo que ellos decidan luego comprar o vender en el mercado. Bueno, Pablo, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Espero que nos veamos en próximas ocasiones, de repente en República Dominicana. Seguro que sí. Yo ya te digo que tengo muchas ganas de volver. He ido muchas veces. Me encanta el ambiente, el clima. Bueno, hay muchas cosas que me tientan y evidentemente, quién sabe, igual acabo invirtiendo allí, que también lo estoy mirando. Y somos vecinos, que nunca Claro. se sabe. Exacto, bueno, gracias, Pablo. Nada, Gabriel. Y nada, nos veremos en el próximo episodio de Creando Capital con el economista youtuber. Debajo en la descripción voy a dejar los enlaces a, bueno, tanto el libro de Pablo, sus formaciones para los que quieran ingresar en este mundo, profesionalizarse. Y nada, nos veremos en la próxima. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona. Listo. Gabriel, un placer. Igual.